El movimiento Yo Soy 132, surgido de un desencuentro entre el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto y grupos universitarios, exigió como uno de sus puntos fundamentales la democratización de los medios de comunicación que se mostraban fascinados por un candidato de telenovela. A esto se sumó un escrutinio constante y certero de los medios en su relación con Peña Nieto durante todo su sexenio, que dejaba claro a la sociedad la necesidad de observar con lupa a los medios por el enorme peso que tenían a la hora de decidir quién gobierna a México. Hoy, en el Desfiladero, discutiremos sobre el estado de los medios de comunicación y sus audiencias con el proceso electoral prácticamente arrancado. Y, parafraseando al gran periodista Gabriel García Márquez, ¿el elector no tiene quien le escriba? Para la conversación del día de hoy nos acompañan Daniela Pastrana, periodista ganadora del Premio Gabo en 2017 y que ha enfocado su olfato y pluma en cubrir movimientos sociales, pueblos y procesos de paz. Es fundadora y directora de Pie de Página. Cédric Raziel, reportero de El País de México, especialista en asuntos políticos y corrupción, que el año pasado publicó el libro El caso de la viuda negra con la editorial Grijalbo. Y también nos acompaña Luisa Canturríos, periodista que actualmente conduce el noticiero matutino de Radio Chilango y colabora con medios tan variados como Canal 14, Rompeviento TV, Sin Embargo y Pie de Página. Compañeras, compañeros, bienvenidos. Muchas gracias por estar hoy aquí en 11 Noticias Digital para hablar de un tema bien interesante, como lo platicaba. No sé, a mí me tocó estudiar la universidad en la época de esto, del Yo Soy 132, ¿no? Y estudié periodismo, ¿no? Digo, no es que uno aprenda mucho en la universidad, pero igual era un momento importante. Y ahí es donde me gustaría que empezáramos, ¿no? Y yo empezaría preguntándote a ti, Daniela, ¿no? ¿Cómo ves, después de estos años que han pasado, ¿no? Del 2012 ahora con el presidente López Obrador a punto de terminar su sexenio, ¿está la sociedad mexicana cuestionando a los medios que la informan? Yo creo que sí, yo creo que hay una exigencia cada vez mayor de la sociedad hacia los periodistas, hacia los medios, a veces con mucha confusión, con mucha confusión de qué es esa cosa que le llamamos los medios, ¿no? A veces mucha confusión con lo que es el trabajo de los periodistas, que cada vez más estamos fuera de, del trabajo asalariado, ¿no? Que cada vez estamos más en ese mundo extraño que se llama, que le decimos que es ser freelance o ser independientes ahora. Y yo creo que hay muchísima gente que cada vez está buscando más formas de informarse mejor. Y entonces tiene una enorme variedad y el problema ahora es empezar a distinguir y a discernir dónde es donde tiene que poner su atención, porque lo que sí tiene la gente es un bombardeo informativo permanente. O sea, tú caminas 2 minutos y en 2 minutos ya viste no sé cuántos espectaculares, no sé cuántos mensajes, no sé, oíste radio, o sea, oíste tantas cosas que de pronto terminas aturdido al final del día y no sabes ni por qué. Pero yo creo que cada vez más la gente está exigiéndonos mejor periodismo. En esa línea, Cédric, tú trabajas en un medio bastante importante, ¿no? Que yo creo que leemos los mexicanos, pero también que es referencia para informarse desde el exterior, ¿no? Ya que tienen una oficina acá, ¿no? Entonces, el trabajo que se hace desde allá, desde acá, ¿no? Necesita un contexto a la hora de poder leerlo, ¿no? ¿Cómo poder acomodar esta especie de extraña realidad mexicana y contextualizarlo, no sé, para que te lean en Chile, ¿no? ¿Qué implica el estar escribiendo hacia adentro y también un poco hacia afuera? Yo también debo decir, Ra, que también me tocó el 132. O sea, creo que somos contemporáneos tú y yo egresé en 2012, un año muy importante también políticamente, porque además nos enseñó, a desenvolvernos políticamente, a llevar lo que aprendíamos en las aulas a la escuela, pero en términos de acción política. Y también había como una especie de semilla ahí sobre, pues, cómo tendría que ser a futuro tu desempeño en los medios de comunicación. A mí en El País me pasa, ya tengo un año ahí. Antes venía yo de medios locales, de Reforma y Animal Político, donde creo que olvidamos mucho los reporteros a contar el contexto.
no me di cuenta de esa carencia sino hasta que empecé a trabajar en El País y donde se me exigía que los textos que escribiera fueran comprensibles para un lector de fuera de México, pero también me hizo entender que ese contexto también me servía a mí, también le sirve a cualquier lector, porque la serie de los diarios se da por sentado que ese lector es muy preparado y que lleva el suceso al hilo de lo que tú estás contando, por lo que entonces ya no cuentas tú qué pasó hace una semana o hace un mes, sino qué pasó el día anterior o incluso horas antes. Entonces el ejercicio de contexto es un ejercicio ahí, si lo quieres ver yo creo que sí, de un poco de memoria, hacer conexiones entre eventos que ya parecen distantes, pero que eso cuando los pones ahí en una pieza que se lee rápido y demás, haces una especie de pedagogía que yo creo que es totalmente política porque eso ayuda a entender los sucesos que estamos contando. Entonces es un ejercicio que creo que falta a veces cuando uno hace un trabajo local para un lector local, pero que me doy cuenta de que es muy importante que retomemos. Claro. Hablando de contextos y descontextos, Luisa, salía el otro día este análisis de oráculos de ARMA, ¿no? Y de cómo, no sé, estamos en épocas electorales. Entonces, salen muchas notas alrededor de muchos candidatos o precandidatos, como queramos llamarle, ¿no? Ya cada quien. ¿Cómo impacta al final del día, más allá de pues no sé, sí desde dónde se está escribiendo, pero cómo está impactando también en las ideas que tiene la gente sobre esos candidatos, las notas descontextualizadas que llegan a existir, ¿no? Sí, el estudio ARMA mide reputación mediática, es decir, no el desempeño de las y los aspirantes, sino si se les está cubriendo a manera de crítica o a manera de felicitación, por así decirlo, ¿no? Las palabras que se usan para hablar de ellas o de ellos son buenas o son malas. Y lo que han mostrado en esta contienda es muy claro que han favorecido o hablado muy bien o casi exclusivamente bien de algunos candidatos y por momentos específicos, como es por ejemplo esta precampaña de Morena, muy mal focalizadamente también de otros. Entonces se puede dividir en tres partes, digamos, en la época electoral. Las columnas, que creo que es donde hay como más claridad, pero también más apertura para poder justo hacer y emitir una opinión. La cobertura, que es lo más problemático, porque ahí sí, cada palabra, cómo la acomodas, los adjetivos que usas, cuentan una historia distinta. Y creo que el tercer factor importante a medir son las encuestas. Las encuestas solían ser herramientas para obtener información y ahora son herramientas políticas. Las encuestas cambian la forma en la que la gente vota. Porque si te dicen tal candidato va adelante, tu psicología responde a eso, ¿no? Tal candidato está muy lejos del segundo lugar, tu psicología responde. Y ya nadie se fija en, y eso lo decía el doctor Hugo López-Gatell esta semana, si la metodología es correcta o no, si debería estarse publicando o no. Solo importa el resultado final que están dando. Y eso es un actor que también juega a la hora de las coberturas. Claro. Hay un reto, yo creo, básico, ¿no? A la hora de todo esto, porque, no sé, volviendo a los tiempos universitarios, ¿no? Siempre nos exigían o nos decían de la necesidad de que el periodista fuera objetivo. Y creo que eso se ha hecho un gran mito, ¿no? Una frase hecha muy, muy importante, pero en esa dinámica, ¿no? Entre los impactos que puede haber en la sociedad, lo que un medio está diciendo, cómo hayas hecho la nota, la columna, empieza a haber una discusión y que se ha hecho mucho más reciente en el momento en donde hay más espacios, ¿no? que los medios de toda la vida. Entonces se divide y cómo decidir, cómo ver, cómo medir, ¿no? Cuando por un lado puede haber periodismo, digamos, tal vez militante, o quienes son periodistas chayote, ¿no? ¿Cómo medimos eso? ¿Desde dónde lo podemos analizar, pensar como audiencias y como uno periodista también? Me dejas a mí la pregunta más difícil. Claro, como todos ustedes son de la misma generación de universitarios, ¿verdad? Entonces, como si yo tuviera la respuesta. Mira, es un poco bastante difícil tratar de diferenciar esto porque
estamos en una época de cambio. Internet ha venido a cambiar todas las dinámicas del periodismo. Lo que yo te pueda decir de lo que yo en mis épocas de universitaria aprendí de periodismo ya no aplica, o sea, porque ni siquiera nos imaginábamos que podía haber teléfonos celulares. Yo lo he contado varias veces, ahora que me mudé, me encontré hasta la tesis de Fox en mi archivo, porque tenía que guardar todo, porque no había Google, porque no había teléfonos celulares, porque no había laptop. Entonces, este arrastre que ha tenido la emergencia de Internet en nuestras vidas ha modificado sobre todo las dinámicas de comunicación, ¿no? Las dinámicas periodísticas. Entonces, lo que antes era, ¿no? Y eso sí es cierto, o sea, nosotros nos vendieron y insisto, nos lo compramos completito, el tema de que los periodistas no debíamos tener una opinión política o una posición política. El medio sí tenía y sí estaba socialmente aceptado que tuviera una línea editorial. Y entonces nosotros era, no pienses, el medio sí. ¿No? El medio sí tiene, y sí puede ser el medio de izquierda, el medio de derecha, el medio como quieran llamarle, pero el periodista no. El periodista es como un notario que da fe de lo que ocurrió sin ningún procesamiento, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos enseñaron, eso a ustedes ya no, o sea, ya son de una generación que eso por suerte ya lo tiene absolutamente rebasado, pero hay otras cosas que sí, digamos, se movieron de lugar, pero para estar muy iguales, ¿no? En mi época los columnistas eran los jefes de todo, ¿no? A los que tenían que tener consentido cualquier cantidad de político. Bueno, ahora son los influencers, los youtubers, los no sé qué, pero es como la misma figura, solo que con otras características y otras herramientas. Entonces, estamos en medio de un huracán mediático, periodístico, está moviendo todo, están moviendo las plataformas. Y yo creo que todavía no alcanzamos a distinguir hacia dónde estamos caminando periodísticamente. Lo único que sí se mantiene es la posibilidad de ser honestos intelectualmente. Ya no vamos a tener todas las respuestas porque somos seres humanos con limitaciones, alcanzamos a ver cosas desde donde las estamos mirando, donde estamos parados en función de nuestro propio contexto, y lo que nos queda es ser muy transparentes con las audiencias, rendir cuentas y aceptar que esas limitaciones también tenemos que compartírselas, y también pues sobre eso ellos también tienen que definir, y tiene que haber un trabajo de concientización o de, digamos, de las propias audiencias, de ellos mismos también trabajar por exigir mejores medios. Claro. Mira, ahora, Cedric, decía Daniel algo muy, muy importante, ¿no? Que yo creo que hasta ahora empezamos a tener esa conciencia de que a lo mejor el periodista puede ir moviéndose hasta ciertos universos, ¿no? Pero yo recuerdo, alguna vez nos fueron a dar una charla, perdón que vuelva tanto al pasado, ¿no? Pero es que es necesario. Una charla, alguien de Reforma, para decirnos las ventajas de los medios o el periodismo con visión empresarial, ¿no? Lo cual les daba más independencia y les pagamos muy bien a nuestros reporteros y así ya no les chayotean los políticos, entonces cosas así. La cosa es, el medio sí puede tener una línea, pero ¿cómo tú que eres joven y has pasado por varios medios, cómo cuidarse, cómo protegerse, pues de que tu pluma no sea usada, ¿no? ¿Cómo vive un periodista eso? Bueno, es una pregunta complicada porque, bueno, finalmente los periódicos no dejan de ser instituciones empresariales. También creo que los lectores han aprendido a notar eso, ¿no? Decía Daniela, se está moviendo la industria, se está moviendo también la manera en la que el periodista ve su trabajo, la posición que el periodista asume con la información también está cambiando, pero también la audiencia está cambiando. A veces parece que nos llevan la delantera y entonces los medios y los periodistas tenemos que estar como espejeando hacia dónde van, ¿no? Nuevas plataformas de difusión, nuevos temas que no estamos viendo cómo se cubre, entonces también aprendemos mucho en ese espejeo, como ahora mismo lo estoy llamando. La pregunta de cómo evitas que tu pluma sea usada, probablemente hay medios que están mucho más controlados, más sometidos a presiones, que dependen mucho más o de financiamiento público, de un gobierno en específico, de un político en específico. Te diría yo
En el mundo ideal, el reportero, la reportera podría decir, no estoy de acuerdo con esto, y el precio a pagar a veces es que no trabajes ahí, pero no siempre se puede. Las condiciones de los medios, las condiciones de precariedad que hay en los medios también, y en la generación a la que pertenecemos, creo que obligan muchas veces a los reporteros y reporteras a tener que tragarse el sapo, ¿no? Puede que en el fondo quede medio intacta tu postura política sobre el mundo, sobre las cosas que se abordan, pero es poco lo que se puede hacer en cuanto a protestar, digamos, para modificar una línea editorial. Creo que ahí me pasó en su momento es sencillamente estar un poco esas diferencias que tienes con la línea editorial te sirven para confirmar de qué lado no estás tú, y eso puede ser alguna satisfacción que parece que no tiene mucho alcance, pero que internamente creo que te sirve a ti para continuar en una postura en la que te sientes bien contigo mismo y con tus principios. Celebraba y resaltaba mucho la versatilidad de tus colaboraciones, ¿no? Porque yo es algo que valoro mucho y creo que es un esfuerzo importante. ¿Te vas a decir que los millennials tenemos muchos trabajos por gusto? No voy a llegar a esa pregunta, pero a otra sí. En todo este universo, ¿qué papel crees que están jugando los medios públicos? Saludos a mi jefe. No, pues los medios públicos funcionamos de una manera muy distinta a los privados porque por diseño tenemos un montón de candados que los privados no. Y eso puede ser muy ventajoso o muy desventajoso. Tú lo sabes, el canal 11 lo sabe. Desde el tema de contratación hay una serie de candados y de escrutinio público importante, ¿no? Cualquiera podría pedir la documentación sobre mi sueldo, mi currículum, cómo gané el puesto que gané, las veces que perdí antes, porque concursé un par de veces antes. Es decir, eso no pasa en los medios privados. Tú no puedes exigir el historial de Cedric en el país, ¿no? Lo cual creo que también, insisto, tiene, digamos, un lado positivo y uno negativo. Digo, sé que tú probablemente lo compartirías, pero en los medios públicos tenemos un consejo de medios públicos, un consejo ciudadano, que es votado, ratificado. Yo trabajo en los medios públicos federales, pero pertenezco al Consejo de los Medios Públicos local. Tenemos personas de una defensoría pública que también tiene que rendir informes a la ciudadanía. Es decir, tenemos leyes que le responden al INE, al IFT. Hay por diseño institucional, digamos, una serie de acciones donde la audiencia sabe que puede quejarse o que puede por lo menos exigir transparencia de por qué la persona que está enfrente de ella está. Eso no pasa en los medios privados, a pesar de que en su mayoría también utiliza espectro público, ¿no? Creo que hemos permitido, ha habido una permisividad muy grande hacia los medios corporativos y eso pues creo que tiene una desventaja, ¿no? Que crean que pueden funcionar como empresa para intereses empresariales y no para el servicio que es el periodismo. No lo hacen todos, pero sí se hace mucho. Abro ahora ya. Tengo una pregunta que creo que es interesante. No te la voy a lanzar directamente. No es tan difícil. Porque me gustaría, sí, abrir para que ya pasamos la ronda en la que todos hablamos. Pero, no sé, decía Kapuscinski siempre, ¿no? Volviendo a los libros de la escuela, que los cínicos no sirven para este oficio. Sin embargo, el otro día yo veía a Ricardo Salinas Pliego siendo muy cínico y diciendo que sí, que hay una línea muy clara, ¿no? Y que defiende o acompaña los propios intereses de su consorcio económico. Y ahí surge la siempre terrible duda, ¿no? Sobre todo cuando dices cosas peligrosas como no crean en la ciencia, ¿no? Cosas que hemos escuchado de otras formas, que son peligrosas. Entonces, ¿deberían regularse los medios? ¿Se puede regular que se digan o no cosas que hasta cierto punto lleguen a ser peligrosas? No sé si quieras agarrarla, yo creo que es importante, pero yo creo que es muy importante a la hora de intentar poner en el centro al elector. Lo que yo creo es que se tiene que discutir.
No sé si se deban o no regular porque nunca lo hemos discutido. En términos de libertad de expresión hay dos corrientes fuertes en Estados Unidos. Es esta de la primera enmienda, que se les acaba cuando se trata de Julian Assange, pero en general la primera enmienda es puedes decir lo que sea, pues, o sea, mientras no llegues a la acción, o sea, mientras no mates a alguien, tú puedes decirle lo que sea. Eso es libertad de expresión, o sea, la libertad al máximo. En Europa no, en Europa están prohibidas la apología del holocausto, el terrorismo, bla, bla, bla. En México nunca hemos tenido esa discusión, ¿no? Y, por ejemplo, esto, no dones, no te vacunes, no sé qué, no bla, bla, todas esas cosas que hacen los medios privados, que trabajan con una lógica de intereses privados, pero que en realidad funcionan con un espectro público, o sea, tienen una concesión. Ya, esto que dice Luisa, que se le pide a los medios públicos, se le tendría que pedir a los medios privados, necesariamente porque utilizan algo que es de todos, ¿no? El espacio que es de todos, que es público. Lo utilizan con una concesión, pero tendría que tener regulación esa concesión, eso yo no tengo duda. Ahora, ¿qué cosas tener o qué no tener en esa concesión, en esa regulación? Pues esa es otra historia, porque también el exceso al que se ha llegado en los medios públicos con este afán fiscalizador a veces termina más bien en una burocracia insuperable, ¿no? Sí. Y no permite dinamizar pues justo lo que también necesitaríamos, que es tener medios públicos ágiles, funcionales. Eso a veces no se permite. Entonces tenemos los dos extremos. Entonces, lo que yo creo es que hay que discutirlo. ¿Cuál es la salida? Pues no sé, ustedes son los que están ahí. Yo estoy en el lado del periodismo independiente, que ni tiene regulación, ni tiene, no es tan pobrecito y súper precario. Estoy acá en el otro lado. ¿Quieres? Sí, yo sí, o sea, estoy de acuerdo en que hay que discutirlo, pero creo que al menos personalmente sí tengo ciertos lineamientos con los que ya podría decir que estoy de acuerdo con la regulación. Discurso de odio, nada que incite a que alguien tenga menos derechos, creo que es algo que también muchas veces se acusa de violación a la libertad y no, es discriminación. Eso me parece que debe estar muy claro. Hay como espacios que se acusan de grises, pero no lo son, en realidad siempre son en detrimento de ciertos grupos históricamente vulnerados, ¿no? Y el tema de conflicto de interés, creo que por ahí podría ser. O sea, estoy de acuerdo que es muy complicado decir esta palabra sí, esta no, esta persona sí, esta no, porque al final siempre es a criterio de alguien más. Pero sí, no puedes ser juez y parte, no puedes tener un banco y cubrir temas económicos porque hay un conflicto de interés. Creo que por ahí sí habría lineamientos claros para empezar a regular. Pero entonces, ¿en dónde nos estacionaríamos esa regulación? O sea, ¿quién la haría? ¿Un ente autónomo? Bueno, ya hay entes autónomos de competencia económica, por ejemplo. Ya hay un Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿no? O sea, en realidad existen. Solo es, insisto, que hemos dejado crecer estos monstruos y el tema es, si ahora intentas regular, responden con campañas. Y si responden con campañas, pues tienen audiencias tan grandes que la mayoría de los políticos y políticas se echan para atrás. Lo hemos visto en N cantidad de temas, ¿no? Y creo que ese es parte del problema. Pero sí, sin duda creo que sí hay que regular. No sé si específicamente este asunto de discursos, pero por lo menos de que no tengan conflictos de interés, porque la mayoría de estos discursos que vemos, no se vacunen, no hagan caso, la educación es tal o cual, responden a otros intereses, ¿no? No es que necesariamente quieran de la nada hacer campañas. ¿Cómo ves, Cedric? ¿Es viable la regulación sin caer en la peligrosa censura? Sí, no sé. Pues bueno, hay medios que tienen defensores de audiencias, ¿no? El 11 lo tiene, bueno, creo que el 22. Los públicos. El País tiene una sección donde eso, o sea, no sé si es porque sea una tradición europea, no sé de otro medio local que tenga esta figura, pero pues parte de eso, es la apuesta del propio medio a su autorregulación, ¿no? Da por sentado que el lector tiene interés y tiene derecho a expresarse sobre los contenidos que el medio le ofrece, y el defensor de ese lector circula baja a los directivos, a los propios reporteros, esa queja, y eso debe detonar una reflexión sobre eso. Luego se le responde
a ese lector o a esa lectora, y esta persona, este ombudsperson, da su opinión sobre o defiende, digamos, lo que se publica. Hay quejas que van desde temas que no gustan a algunos lectores, imágenes que no gustan, y es donde la ombudsperson tiene que definir por qué sí o por qué no es importante que eso salga. O sea, entonces, a mí me parece que es una buena salida que los medios invirtieran, fortalecieran esa figura, porque además insisto, es modificar la relación medio-lector. O sea, es una mediación en la que ya por existir se ponen en la misma mesa de importancia lector y medio. Entonces es una especie de circularidad ahí que casi no solemos ver, porque los medios en realidad están en esta relación unidireccional, dando información de una editorial, no importándoles cómo repercute, si al lector le interesa. Y bueno, eso, no sé, pues provoca que parezcan de pronto algunos temas más imposiciones de un director, un dueño de los medios, que incluso de sus propios mandos, reporteros y toda, digamos, la planilla que trabaja en un medio de comunicación. Creo que eso podría ser una buena salida al problema. Sí creo que es necesaria esa figura, sencillamente porque al lector se le podría dar esa categoría de persona con voz y de alguna forma voto también. Como les dije al inicio, este es un programa sumamente breve, se nos está acabando el tiempo, pero pues la pregunta inicial es, ¿tiene el elector, no tiene el elector quien le escriba? Y para eso, pues al final de cuentas, ustedes también son electores, y para concluir, les pido un minuto con una conclusión muy pequeña, y también, pues, ¿dónde se informan ustedes que son periodistas? Yo con Luisa Cantu. No, pues para concluir, mira, es que es un tema muy grande. La pregunta me gusta porque permite también pensar si efectivamente los electores tienen dónde informarse. Yo creo que todavía el espectro es muy pequeño. Yo creo que los electores tienen que empezar a trabajar en eso, a buscar opciones que realmente les permitan preguntarse, que les permitan analizar, que les permitan entender un poquito de la realidad y evitar todo, eso sí es como un súper consejo, eviten todo lo que te haga brincar emocionalmente y no pensar. Ya todos los videos que te lleguen, todas las cosas que te hacen, evita reenviar un video que te provocó algo y que no te provocó pensar nada. Eso es como el primer elemento para evitar la desinformación en tu vida. Ya después pues vas viendo dónde te vas acomodando, ¿no? Y lo que al final hay una variedad enorme, y eso es una cosa buena, ¿no? De opciones, no con esta construcción hegemónica falsa de te quiero vender algo, o sea, te estoy diciendo que te estoy dando información, pero en realidad te estoy vendiendo una campaña, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que ese es el primer paso, y pues a ver cómo nos va la próxima. Cedric. Bueno, yo me había confundido un poco con el término de elector y pensé que iba a ser una mesa sobre encuestas y candidaturas y demás. Más o menos. Pero no, ya después le encontré el sentido, ¿no? O sea, me parece que ya después empezamos a hablar ampliamente más bien de la audiencia, la ciudadanía, no tiene quien escriba, y está buena la pregunta porque nos hace cuestionarnos para quién trabaja el periodista. Claro. Insisto, creo que la respuesta debería ser obvia, debe ser un servicio social, pero insisto en que hay que tener muy claras las ataduras que de pronto hacen que muchos de nuestros colegas quizá no puedan hablar con la libertad que quisieran, abordar los temas como quisieran, porque sencillamente también somos sujetos necesitantes y un poco como que chamba es chamba, ¿no? Pero esta mesa me gusta porque también nos pone en el centro a los y las periodistas,
y nos hace quizá también reforzarnos en nuestras convicciones para mí el periodismo es un bien público, en el sentido no de su financiamiento, sino de su utilidad social. Para eso nos formamos también en la universidad y a veces parece que las circunstancias nos hacen perder ese camino, pero en la medida de lo posible siempre volvemos o nos mantenemos. Hay gente que más, mis compañeras lo han hecho con un tesón impresionante y envidiable. Yo no sé, pero lo intento. Ay, pues yo también voy a cerrar con flores. Obviamente yo también me informo con ustedes, colegas, de verdad, o sea, de convicción. Bueno, Dani fue mi maestra y lo es todos los días, obviamente, y ustedes son colegas a quienes respeto y agradezco mucho seguir coincidiendo. Creo que lo que dice Cedric es fundamental. Regulación también tendría que ser que los medios de comunicación tengan a sus empleados en condiciones dignas, porque es la única forma de democratizar el país. No va a haber mejor periodismo si primero tenemos que preocuparnos por darle de comer a nuestros hijos, ¿no? Y eso es fundamental, lo que dice Cedric. Es muy difícil saber si somos corruptos o no, porque no hemos tenido una verdadera necesidad de enfrente, ¿no? O sea, creo que ahí es cuando, como dices, se nos orilla como personas en general en este país a tomar decisiones que no son las que hubiéramos tomado en circunstancias si no hubiera carencias, ¿no? Entonces hay que resolver la situación de precariedad en los medios para tener mejores medios. Y también solo apuntaría que creo que este sexenio reconfiguró muchas cosas. Una es la publicidad desde el gobierno, la publicidad gubernamental. Al cortarse medianamente, obligó a los medios a tener que ser mejores para sus audiencias. Y creo que eso sí se vio. Y las redes, a partir de la pandemia también, que se digitalizó mucho más nuestra vida, hacen que ya tengamos ida y vuelta, ¿no? Entonces el costo también de publicar una cosa o de mentir descaradamente es muy alto ahora porque la gente reacciona y se queja y eso también se ve en estas plataformas, ¿no? Entonces creo que eso ha empujado bastante a que los medios hagan mejores coberturas, hagamos mejores coberturas y a que sintamos la fidelidad de las audiencias, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, los programas de pie de página, cómo la gente quiere a sus periodistas, ¿no? Y cómo dona a sus periodistas y cómo quiere que el medio viva, porque en la pandemia fue de los que tuvieron una cobertura como más impecable, ¿no? Y más utilitaria. Y entonces este es un momento en el que las audiencias también están aprendiendo que les conviene esa información y que están dispuestas a mantenerla, ¿no? Y eso va a ser muy importante, creo, en los siguientes años. Luisa, muchas gracias Dani, muchas gracias Cedric. La ambigüedad de la pregunta entre el lector y el elector no es gratuita ni es un equívoco, ¿no? Sí somos electores, pero somos lectores y somos ciudadanos, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, aunque también somos a veces periodistas. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Ezra Alcázar y nos vemos la próxima semana aquí en El Desfiladero.